Hola y bienvenidos. A continuación, detallaremos un experimento fundamentado en la segunda ley de la termodinámica, para lo cual presentaremos la construcción detallada de una máquina térmica casera, la cual funciona mediante la compresión y expansión del aire, para posteriormente determinar el ciclo de funcionamiento del motor y calcular ciertas variables de estado. El objetivo del experimento es analizar la segunda ley de la termodinámica, esto por medio del funcionamiento de una máquina térmica. Para esto se realizará el cálculo de la variación de la entropía, se determinará la eficacia de la máquina térmica y se clasificará el calor en los procesos del ciclo del motor. Para la construcción del sistema, se hará uso de dos matraces de 500 mililitros, un recipiente metálico, un corcho con un agujero, un tubo flexible, una jeringa, una pinza universal, una nuez ajustable, una barra de metal, un soporte para trípode, un aro de metal, una malla de metal y yeso, un mechero de propano, un juego de pesas, fósforos, un metro, un paño de tela y un termómetro de mercurio. El montaje del sistema es sumamente sencillo. Primero se debe de armar la base del soporte y colocar el tubo metálico en él. A este se le deberán de adherir el aro metálico y la pinza universal. En segundo lugar, se debe de tapar el recipiente metálico con el corcho y ajustar el tubo flexible de plástico en el orificio de este. Luego conectar el tubo a la boca de la jeringa y colocar esta última en la pinza universal. Finalmente se debe de colocar la malla metálica sobre el aro y el mechero debajo de este. Una vez montado el sistema, se deberá de llenar ambos matraces con agua hasta que cubran en la medida de lo posible al recipiente metálico. Uno de estos matraces será llevado hasta 100 grados centígrados, mientras que el otro se dejará a una temperatura ambiente medianamente fría. Habiendo hecho esto, se procederá a realizar el ciclo del motor, el cual consta de 4 procesos. El estado inicial de todos estos parte con el recipiente del metal en el reservorio frío. En cada proceso se registrará la temperatura y la altura del pistón en comparación a los procesos anteriores. Para el primer proceso, se colocará en la parte superior de la jeringa una masa de 25 gramos, la cual ejercerá presión haciendo que el volumen disminuya. Después, en el segundo proceso, se colocará el recipiente de metal en el reservorio caliente, haciendo que el gas se expanda y provocando esto la subida del pistón. En el tercer proceso se retirará la masa de 25 gramos del pistón y finalmente en el cuarto se devolverá el recipiente metálico al reservorio frío, lo cual debería de restablecer el sistema a su estado original. Una vez entendido y explicado el funcionamiento del motor real, podemos idealizarlo en un ciclo que se va a representar en un diagrama presión-volumen para nuestro posterior análisis teórico. En nuestro motor se van a presentar dos curvas isótermas, pertenecientes al primer y tercer proceso, donde solo se presenta una variación de la presión, debido a que se añade la pesa en el pistón, sin modificar el reservorio del cual se está extrayendo temperatura. Y también existen dos curvas isobáricas, pertenecientes al segundo y cuarto proceso, donde ya sea con o sin pesa, se traslada simplemente el recipiente metálico al otro reservorio, generando un intercambio de energía calorífica. Una vez entendido esto, podemos crear nuestro diagrama presión-volumen. Es importante recalcar que el ciclo simplemente es una aproximación idealizada para realizar cálculos, pues muchos factores afectan, como los datos extraídos en el cierre del ciclo, donde los volúmenes se ven que no regresan a su estado original, sino que el último es aproximadamente un 1% mayor, haciendo que nuestro proceso no sea exactamente cíclico. O la enorme pérdida de calor que tiene la jeringa por fricción con el cilindro, enturbiando los datos calculados, sin mencionar la cantidad de aire que no se está tomando en cuenta en los datos que está dentro de la jeringa. Todo esto hace quedar bastante inexacto nuestro ciclo. Sin embargo, nos puede dar una buena aproximación de qué está ocurriendo en nuestro motor térmico. Las consecuencias de estos factores no son para nada despreciables, pues sin la necesidad de cálculos podemos realizar análisis que efectivamente se confirman con los cálculos posteriores. Debido a que nuestro proceso no es exactamente cíclico por la diferencia de volúmenes, se puede asumir que la sumatoria de las entropías no va a ser cero, pero sí bastante próximo a él.
Debido a la poca resistencia que existe en nuestro gas, que es el aire, y la cantidad de fricción que existe entre la jeringa, nuestra eficacia es bastante baja por los materiales utilizados. Y por lo mismo, el calor en ambas isotermas no es real, debido a que se obtiene por la simplificación de la primera ley de la termodinámica, simplemente cambiando el signo al trabajo. Una vez discernido estas predicciones y qué va a ser cada proceso, podemos utilizar fórmulas específicas para empezar a calcular el trabajo, calor y entropía en las isotermas e isobáricas. Pero es importante apoyarnos de datos externos del aire, pues necesitamos el calor molar a presión constante. Debido a que el aire está compuesto en su mayoría por nitrógeno y oxígeno, ambos que son gases moleculares, se puede esperar que el aire trabaje como él, es decir, que contenga dos átomos cuyos grados de libertad sean 5, 3 de traslación y 2 de rotación, haciendo que el calor molar sea 7 medios por la constante de un gas ideal, como experimentalmente se confirmó. Aparte, podremos obtener el calor molar a volumen constante, que sería 5 medios, y la relación gamma entre los dos, que sería 7 quintos igual a 1.4. Por último, clasificamos el calor caliente, llamado así por provenir de una fuente caliente hacia la máquina térmica, como el calor producido por el segundo y tercer proceso. También este calor sería considerado como el coste que tiene la máquina térmica. Además, el trabajo que empuja la pesa en el segundo proceso es el beneficio que produce nuestra máquina térmica. Por ende, dividir ambos valores en valor absoluto nos da la eficiencia de nuestra máquina térmica. Realizando los cálculos necesarios y tabulándolos, obtenemos una confirmación de cada una de las predicciones de nuestro análisis previo, junto a una eficiencia del 46.83%, bastante bajo. Por último, podemos recalcar una observación más que no se pudo haber hecho antes por la falta de datos, y es sobre la entropía de cada uno de estos procesos, que si nos fijamos tiene un orden de 10 a la menos 1. Debido a la relación de la entropía con el desorden, nos puede indicar una nula variación entre estados de cada proceso, lo cual apoya aún más a la poca eficiencia que tuvo la máquina térmica en general. Por último, la experimentación revela que la eficiencia de una máquina térmica es significativamente afectada por el diseño y los materiales utilizados. En nuestro caso, teníamos la conductividad térmica del recipiente metálico, la fricción de la jeringa y el gas utilizado. Es decir, no es necesario no escatimar en diseño y materiales si queremos una máquina térmica eficiente. Además, tenemos que la variación de la entropía de cada proceso es mínima, sugiriendo una dispersión delimitada de la energía del sistema. Esto nos podría dar una indicativa de que la máquina térmica es ineficiente. Además, los datos experimentales obtenidos de temperatura y volumen inicial y final sugieren que la aproximación cíclica de un proceso es posible, pero el proceso reversible es bastante imposible de conseguir.